Buenos días, amados hermanos. Hoy domingo, ¿verdad? 3 de agosto, estamos para dar este estudio y vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 12. No iba a ser un estudio del capítulo 11, porque pues estaba casi todo en el capítulo 12, pero al estar estudiando el capítulo 12, vi que sí hay cosas que hay que tratar en el capítulo 11 de manera especial, ¿verdad? Entonces, por eso, adicional de que si lo hago así me llevaría 3 sesiones. Ahorita muy probablemente nos llevemos 2 sesiones en este capítulo porque tiene bastante riqueza este capítulo que nos va a ayudar, nos va a confrontar definitivamente. Así que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Voy a ir poco a poco porque les digo que muy probablemente no alcancemos a ver todo. En sí no vamos a alcanzar a ver todo porque se nos va a alargar muchísimo, 2 horas y pico yo creo tendría el estudio y no tiene razón de hacerlo. Segunda del libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 6. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Nosotros vemos, ¿verdad? Dios envía al profeta Natán. Natán aparece, ¿verdad? Y Dios lo envía con un mensaje que va a confrontar a David. Dios envía a su siervo para ir a confrontar a David, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, que en el capítulo número 11, nosotros encontramos algo muy importante. David envió hombres para cometer su pecado. David envió hombres para cometer y para ocultar su pecado. ¿Se acuerdan cuando vio a Betsabé a lo lejos y cuando envió por ella? Primero preguntó por ella, luego envió, ¿verdad?, que le investigaran con ella, y luego envió para que la trajeran, ¿verdad? Y muy probablemente envió también para que la llevaran a su casa. Y cuando decidió ocultar su pecado, pues se acuerdan, también mandó hombres para que trajeran a Urías, mandó a Joab una carta, le envió a Joab para que Joab hiciera. Y nosotros vemos cómo David envió hombres para mal. Dios envía a Natán con un mensaje de confrontación, con un mensaje de juicio, con un mensaje también que va a contener misericordia, pero Dios también envía un hombre, ¿verdad? Dios le envió un hombre para descubrir y castigar su pecado. Y esto nos muestra que Dios le place utilizar a los hombres. Dios pudo haberle manifestado a David, Dios pudo en esos tiempos, acuérdense que Dios aparecía, ¿verdad? Y Dios pudo haberse aparecido a David, Dios pudo haberle dado un sueño a David, Dios pudo haberlo confrontado con un ángel que le mandara y le enviara un mensaje. Pero desde el Antiguo Testamento Dios está mostrándose como que le gusta utilizar a los hombres, y Dios le ha placido utilizar a los hombres para la ministración de su palabra, ¿verdad? Entonces Dios le place utilizar a los hombres para que la gente venga al arrepentimiento. Es por eso el mandato del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, ¿verdad? Nosotros leemos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesús mandó a los suyos de 2 en 2. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús manda a predicar. El Señor Jesús, después de su partida, cuando se les aparece, les dijo: esperen aquí hasta que vengan, porque el Espíritu Santo sobre ustedes, porque me van a ser testigos. Y van a ser testigos en todo el mundo, ¿no? Desde Jerusalén hasta todo el mundo, yéndose a todo el mundo. Perdón. Y nosotros encontramos esta
instrucción. Id, vayan, prediquen. También encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos. Vayan, salgan. El mandato del Señor es eso, hermanos, es ir a la gente que está en incredulidad, que está en pecado. Nuestro Señor nos manda que si sabemos que hay un hermano que cometió un pecado, vayamos y hablemos con él. Vayan y confróntenlo. Vayan y háblenle, ¿verdad? Dios envió a Natán. Es el método de Dios. Recordamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tenemos que ir y confrontar, hermanos. Ese es el mandato de Dios. Dios ya no nos va a aparecer ahorita, ¿verdad? Y nos va a decir, ve con fulanito de tal porque está en pecado y confróntalo. No. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Nuestra obligación es ir, hermanos, es ir y confrontar al hermano con su pecado. En amor, obviamente, en amor. Si yo sé que un familiar no está en Cristo Jesús y no le he hablado del Evangelio, mi deber es ir y hablarle del Evangelio, ¿verdad? Porque como dice Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está, hermanos. Ahí está, y esto coincide con el sermón del monte, ¿verdad? Qué maravilloso es llevar el Evangelio, hermanos. Qué maravilloso es llevar las buenas noticias. Qué maravilloso es ir y hablarle a la gente para que pueda venir a un arrepentimiento. Y maravilloso también ir por uno que se perdió y confrontarlo con la verdad y que regrese al Evangelio. Eso va a cubrir multitud de pecados de esa persona. Algunos interpretan, ¿verdad?, cuando Juan dice que si hacemos esto, ¿verdad?, de que un hermano vuelva, me voy a cubrir multitud de pecados. No, eso va contrario a la Escritura, hermanos. Y no es así. No es así, porque lo único que cubre mis pecados es el sacrificio de Cristo, no son mis acciones. Dios no me va a perdonar por mis acciones. Dios no me va a perdonar por muchos sacrificios que yo haga. Eso debe ser un fruto de la obra de Dios en mí. Pero repito, cuando dice ahí es eso. ¿Por qué cubrirá multitud de pecados? Porque esa persona va a confesar sus pecados ante Cristo y va a ser lavado y limpiado, ¿verdad? Es eso, no es otra cosa. No caigamos en errores doctrinales. Recordemos siempre, antes de interpretar un texto, ver el contexto inmediato y el contexto de la epístola o libro y el contexto general de la Escritura para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, Dios envía a Natán con ese mensaje, pero obviamente el mensaje de Natán sería infructífero sin la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la obra del Espíritu es convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa es la obra. El que atrajo realmente al arrepentimiento a David fue la obra del Espíritu Santo en David, ¿sí? No le demos la gloria a David, que es que David se arrepintió y David, mira, tenía un corazón de arrepentirse solo. No, David no se arrepintió solo. Fue la obra del Espíritu Santo llevándolo al arrepentimiento. Cuestión que no hubo en Saúl, ¿verdad? En la parábola que Natán llega y le da el mensaje, ¿verdad? Y le da una parábola de un hombre rico que tenía vacas y ovejas, ¿verdad? Y que llegó un caminante a visitarlo y no quiso tomar de las suyas, sino que tomó el de la del pobre, que nada más tenía uno que la amaba, que la quería como una hija, que la cuidaba bastante, ¿verdad? Que era muy amada, y se la quitó y la sacrificó, teniendo esa persona muchísimas ovejas y vacas, ¿verdad? Le quitó al otro hombre esta parte. Veamos que aquí Natán no habla de muerte, que mató a ese hombre, no habla eso. Y nosotros vemos cómo Natán le da esta parábola.
Dios en sí, hermanos, inspiró a Natán a dar esta parábola. No fue algo que se le ocurrió a Natán, fue una inspiración de Dios para llevar a David al arrepentimiento, pero también primero para llevar a David a emitir un juicio, para que vea que el juicio de Dios no era severo, que el juicio de Dios iba a tener más misericordia de lo que David estaba emitiendo en su propio juicio, ¿verdad? Así que Natán utiliza esta parábola. David no entendía que, ¿verdad?, él era el acusado. David no comprendió, no analizó, se apresuró a emitir un juicio. Eso nos lleva cuando estamos en pecado o no tenemos nuestra vida sometida al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo. Es decir, para estar sometido al Espíritu Santo tengo que estar en una vida de oración, de comunión en la palabra, de obediencia al Señor, de predicar la palabra, de reunirme. Tengo que estar en esas situaciones para tener una vida donde el Espíritu Santo tome control y acción de mí. Cuando no tengo eso, la carne va a tomar, y la carne es bien apresurada, hermanos, es bien apresurada, ¿verdad? Indudablemente. Pero nosotros vemos aquí, analizando la parábola, el rico simbolizaba a David. El rico era David y el pobre era Urías. La ovejita que amaba tanto Urías era Betsabé. Y las vacas y ovejas eran las reinas y concubinas que David tenía. David tenía un harén, tenía una multitud de mujeres para él, ¿verdad? No voy a entrar en ese punto de discusión porque pues, sí, hay algo, hay un misterio, hermano. No sé por qué Dios permitió estas cuestiones. Algunos argumentan, ¿verdad?, que Dios se mantuvo al margen de eso y David fue el que hizo todo ese detalle. Indudablemente la culpa es de David, pero no vemos a Dios cargándole pecado de adulterio, porque si tenía una esposa y luego tuvo más esposas, y primero tuvo dos, bueno, se casó con Mical, pero se la quitaron, luego tuvo dos, luego agarró otra, luego agarró más y más y más, y entonces nosotros vemos esa parte, ¿no? No voy a meter en eso porque la verdad es algo muy profundo y no llegaríamos a un consenso general, pero indudablemente David tenía muchas mujeres. El caminante es la tentación o la lujuria. Pues podemos ponerlas de las dos partes, ¿no? Llegó eso a su vida y David, en lugar de tomar una de las muchas mujeres que tenía, decidió tomar aquella sobre la cual fijó su vista, sobre la cual puso su atención, sobre la mujer que vio y codició. Y como lo vamos a ver en el capítulo 11, por eso lo dividí, David le da un informe que era una mujer casada, que era la mujer de Urías, y no le importó. O sea, no me importa, yo soy el rey, yo quiero a esa mujer, ¿verdad? Y no le importó. Y repito, David tenía con quién satisfacer eso. Hombre, tenía con quién escoger. No eran una, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 15, ni 20. O sea, ahora sí podríamos decirlo, y perdón, se va a ver mal, pero de todos colores y sabores, ¿no? Formas, ojos, tipos, no sé, ponle el sabor a lo que tú quieras, los ojos, la boca, los labios, la saliva, no sé, pero David tenía para escoger, hombre. Y David, sin embargo, no le importó y quiso satisfacer al caminante con esa mujer. Y lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces David emite la sentencia y dice: ese hombre merece morir, ¿verdad? Y debe de pagar con 4 corderitos. Bueno, no se equivocó David. O sea, David se apresuró, pero no era equivocado su juicio, ojo. Porque Romanos 6:23 en su primera parte, que dice: la paga del pecado es muerte. David no se equivocó. David merecía la muerte porque adulteró. Si lo dejamos hasta el punto de que tomó una mujer casada, adulteró, ¿verdad? Y nosotros vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en Levítico capítulo 20, versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, David y Betsabé tenían que morir. David y Betsabé tenían que morir. Indudablemente. Eso era la ley de Dios. Dios decía: si alguien es sorprendido en adulterio, tienen que morir apedreados por el pueblo.
David lo sabía perfectamente. Pero David no entendió que la parábola era para él. Entonces dice, ese hombre merece morir. Bien, exacto. Quizá ahí Natán, David, no sabes ni lo que estás diciendo. Pero es cierto lo que estás diciendo, pero no sabes ni lo que estás diciendo. Entonces el adulterio en la ley era castigado con muerte. El asesinato también era castigado con la muerte. Ahí mismo, en el mismo libro de Levítico, capítulo 24, versículo 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Ya no vamos a meter la cuestión de la alevosía, la ventaja, el privilegio que tenía David al ser rey, el poder para matarlo. No lo mató él directamente, pero fue el actor intelectual y casi material. Y vamos a ver más adelante este detalle. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo, libro de Éxodo capítulo 21, versículo 14. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Ahí está. No importaba si era sacerdote, no importaba lo que fuera. Tenía que morir. Y eso es el caso de España. Se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía. David mató con alevosía y ventaja, como decimos aquí, ¿verdad? Con premeditación, alevosía y ventaja. 3 indicativos de la ley que nos muestra hoy en día, en la actualidad, ¿verdad? Digno de ser preso para siempre, digno de ser muerto. La ley de Dios decía, ¿sí? Adicional, repito, como David, esa alevosía que tenía de ser rey, de ser el hombre poderoso, de ser quizá el hombre más poderoso que había en ese momento, ¿verdad? Utilizó ese poder para ocultar su pecado, matar a Urías y quedarse con su mujer. Qué tremendo. Qué tremendo de David. Así vemos a David, adulterio, asesinato y abuso de poder. Y abuso de poder. Número 3 nos habla de la perfección de su pecado. David incurrió en 3 cosas bien terribles. Pero así nosotros vemos en David esta parte, nosotros vemos la perezosidad, la ociosidad, la lujuria, el adulterio y el asesinato. Cuán fácil, hermanos, para nosotros es ver el pecado de otra persona, emitir juicio hacia otra persona que cayó en pecado, ser prontos para castigar el pecado de otros. Quizá Natán aún ni había terminado de dar la parábola, la Biblia no nos lo dice que Natán terminó, pero David se levanta y dice, hombre merece morir, y ¡pah! Somos así. La verdad es que, mira, analicémonos, somos así. Por eso todo hombre sea pronto para ir y tardo para hablar, dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos amonesta, lo vamos a ver más adelante en un texto. Bueno, lo decimos de una vez, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no debemos de creer que nosotros vamos a poder con eso. Que al señalar el pecado de otro, cuando nosotros reaccionemos con mucha furia hacia el pecado de otro y emitamos el juicio rápidamente, sin una acción de misericordia, necesitamos analizarnos. Quizá hay un pecado en nosotros que nos hace emitir ese juicio, ¿verdad? Quizá. No siempre, porque podemos dar el caso de Nehemías. Reaccionó muy duro ante los pecados de otro, pero Nehemías era un hombre íntegro. Por eso no siempre, no se aplica. Hay gente que dice, es que siempre se aplica eso. No, no siempre. Siempre que reaccionemos así, lo que sí debemos de hacer siempre es analizar si no hay un pecado dentro de nosotros que nos está haciendo ver la paja del ojo ajeno y no nos está haciendo ver la viga de nuestro ojo. La viga que está incrustada en nuestro ojo, ¿verdad? Es indudablemente esta parte. Hermanos, cuando nosotros
repito, veamos caer a un hermano en esta manera, en esta forma o en diferente pecado, nosotros tenemos que ir con espíritu de mansedumbre y hablarle y confrontarlo. Claro, si Dios nos lleva a una confrontación más fuerte, bueno, que realmente sepamos que es así lo que Dios está diciendo. Pero debemos de entender algo muy principal e importante cuando yo voy a ir y voy a ir a confrontar a un hermano que está en pecado. Lo importante es entender, punto número uno, hermanos, que si yo no caigo en ese pecado o si no he caído en algún otro pecado, ha sido por la gracia de Dios nada más. No ha sido por mi excelente vida. No ha sido por mi vida de oración, no ha sido por mi vida de lectura de la palabra, no ha sido porque yo me congrego, porque soy un hombre que sirvo, porque estoy poniendo obras para hacerme más fuerte. Eso no. La palabra del Señor cuando nos dice es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no dice y en tu fuerza. Ojo, no es así. No eres tú el que te hace fuerte, es el Señor. No es tu fuerza, es el Espíritu Santo obrando en ti. Es la gracia de Dios actuando en ti. Si tú te has mantenido firme en el Señor, es la gracia de Dios actuando en ti. No eres tú, hermano. Por eso a veces somos tan rápidos para emitir un juicio, porque, por ejemplo, un hermano que cayó en adulterio, que cayó en fornicación, somos rápidos para... merece la muerte, casi merece que lo saquemos de la iglesia, lo expulsemos a ese hombre, ¿verdad? Y no nos analizamos que si no hemos caído ha sido por la gracia de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, no uséis de demasiada fuerza, no vaya a ser que tú también te resbales, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No va a ser. ¿Por qué? Porque dependo de la gracia de Dios. Si yo me ensorbezco creyéndome más perfecto que otros, creyéndome menos pecador que otros, estoy mal. Ahí es un principio de que soy un niño, un infantil espiritual, cuando yo creo que soy mejor que otros. ¿Sí? Aquí voy a meter la parte de la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Por qué dice no nos metas en tentación? Dios nos mete en tentación, ¿no? Lo que está diciendo aquí que en realidad, hermanos, quien nos puede mantener alejado de la tentación es Dios. Quien no puede permitirle a Satanás tentarnos es Dios. Por eso la oración es no nos metas en tentación. Señor, no nos metas en tentación. No permitas, Señor, no le permitas a Satanás tentarme porque soy débil. Debo de reconocer eso. Y líbranos, más líbranos del mal, dice la palabra. Más líbranos del mal. Ahí está, hermanos. No nos metas en tentación. No dejes, Señor, que mi carne me gane. No dejes, Señor, que Satanás tome ventaja alguna sobre mí. No lo dejes, Señor, no lo dejes, ayúdame. Sé que soy débil, sé que soy pecador, te necesito de tu gracia. Esa es la oración modelo. Por eso es la oración modelo. No quiere decir que vamos a orar y repetir eso varias veces. Eso no es así. Es la oración, es entender esa parte de nuestra vida que nosotros, por nosotros mismos, caeríamos en la tentación, hermanos. Y no tenemos poder alguno contra el mal. Fue algo que David aprendió posteriormente, ¿sí? Pero nosotros vemos aquí, es una realidad. Nos adelantamos a emitir juicios. Si somos duros, merece morir, ¿verdad? Merece morir y pagar 4 tantos. Y cierto, la ley dice eso, La ley lo dice, lo vamos a ver. La ley dice que tenían que pagar si alguien, ¿verdad?, se agarraba una ovejita en ese sentido, en esa alevosía y todo eso, tenía que pagarla con 4 tantos. Debemos de ver, no todas las veces, hermanos, que tomamos algo es 4 tantos. La ley de Dios tenía ciertos parámetros para ciertas cosas. Hay unos que tenían que añadirle un poquito más,
Hay otros que tenían que reponer el doble, hay otros que tenían que reponer el triple y hay otros que tenían que reponer el cuádruple. Nosotros vemos este caso cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice a Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Que Zaqueo se sube al sicómoro, el Señor va pasando. Y el Señor, como es Dios, sabe que Zaqueo está arriba en el sicómoro viéndolo porque quería ver a Jesús, tenía ganas de ver a Jesús. Zaqueo era chaparrito y la gente no le permitía verlo, así que Zaqueo se subió por el árbol, ¿verdad? Y allí estaba viendo a Jesús venir. Jesús sabía que Zaqueo estaba allí y le dice, Zaqueo, sabía su nombre, porque el Señor siempre va a llamar a los suyos por su nombre, ¿sí? A mis amados los he llamado por su nombre. Eso es maravilloso del Señor. Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Y cuando el Señor llega a su casa y ve ahí, Zaqueo dice, Señor, si a alguien he defraudado, le devuelvo el cuádruple. Ahí está. Zaqueo estaba aplicando la ley. Y Zaqueo sabía ser culpable. Y si a alguien le he hecho mal y le he hecho esto, aquí estoy, dígamelo y le devuelvo el cuádruple. Ahí está. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? La salvación ha llegado hoy a esta casa. ¿Por qué? Porque eso es muestra de un arrepentimiento real, hermanos. Si tú defraudaste a alguien, si tú timaste a alguien, si tú le robaste a alguien, el arrepentimiento real es devolverle y devolverle más por el daño que le hiciste. Ese es un arrepentimiento real. El arrepentimiento no real es, sí, Señor, yo sé que le robé, perdóname, pero no se lo voy a regresar. No es así, ese no es el arrepentimiento real. Ese es una simple golpe de pecho, ¿verdad? Pero no es un arrepentimiento que me está llevando a perdón de pecados. No. El arrepentimiento resarce el daño. Simple y sencillo. Si no, no es arrepentimiento, ¿eh? No te engañes a ti mismo. No te engañes. Si no estás dispuesto a resarcir el daño, no es arrepentimiento. Bueno, yo ya me confesé delante de Dios. Ya. No voy a ir a pedir perdón a las personas que les hice daño. No, eso no es arrepentimiento, ¿verdad? No, sí, le pedí prestado a alguien, pero no tengo para pagarle. Yo ya le pedí perdón a Dios, Dios ya me perdonó y esa deuda ha quedado cancelada. No, Señor, no quedó cancelada. No, eso no. Dios te perdona tu pecado, pero tú tienes que pagar ante las leyes y ante las personas lo que hiciste. Por eso Dios puede perdonarte si tú en tu incredulidad mataste a alguien. Bueno, y pides realmente, te arrepientes delante del Señor y pides perdón al Señor, sí, y el Señor Dios te va a arrepentir, pero la policía te va a agarrar y te va a meter a la cárcel. Y Dios lo va a permitir, porque son las consecuencias, como vamos también a ver las consecuencias del pecado de David. Dios perdonó a David, lo vamos a ver. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vemos, al final de cuentas, Dios envía a un hombre a confrontar al profeta Natán, a confrontar a David para que venga arrepentimiento, porque David no se había arrepentido, porque David no había confesado su pecado. David estaba endurecido su corazón. David era un verdadero creyente, pero a causa del pecado estaba endurecido su corazón. Y en el capítulo 11, cuando veamos, vamos a verlo más a detalle, ¿sí? Entonces, nosotros vemos la necesidad, hermanos, de ir una vez más a hablar con los hermanos y sacarlos de ese error, hablar con los incrédulos y predicarles el evangelio, porque es lo único que puede sacarlos de ese error. Es el único que puede sacarlos de ese error. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Ahí está, el Señor le está diciendo: oye, David, yo te di todo eso. Y te di para que pudieras satisfacer todo eso. Y te di muchísimo más de lo que le doy a otros, ¿verdad? Y vamos a ver que él también, más adelante, que Dios le había dicho: y te hubiera dado muchísimo más cosas. O sea, te di el reino, te di esto, te di aquello, te di el otro, te hubiera dado muchísimo más. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si fuera poco, te habría añadido mucho más. Esas palabras las vamos a analizar. ¿Ven? David, ese hombre merece morir. Y Natán: ese hombre eres tú, David. Me imagino que David entró en un shock y después entró
conociendo a David, se le empezaron a escurrir las lágrimas, ¿verdad? Lo que él creía que había ocultado tan bien había sido descubierto. Lo que él creía que nadie, que Dios, a lo mejor David creyó que Dios había pasado por alto su pecado, que lo había ocultado también, que Dios no iba a darse cuenta de su pecado, que Dios no lo iba a confrontar. Y vamos al error, y alguien podría decir, no, es que ¿cómo puede ser eso? Hermanos, el pecado nos puede llevar a hacer eso. Hay otro caso en la Biblia, Jonás, cuando Dios le da el mensaje de ir y llevar el mensaje a Nínive de arrepentimiento, y Jonás huye de Israel y se va en dirección contraria, ¿verdad? Y toma un barco. ¿Por qué hizo eso Jonás? Porque en el pensamiento de Jonás, en su pecado de dureza de corazón, de soberbia, de falta de amor hacia sus enemigos, Jonás pensó que Dios solo estaba en Israel. Un error. ¿A poco Jonás no sabía que Dios estaba en todo? Claro, pero a causa de él en su mente, en ese momento, él creyó que al huir de Israel, irse a lo más lejano, Dios ya no lo iba a poder llamar, ni lo iba a poder llevar a predicar allí. Como Jonás diciendo, va a salir del alcance de Dios. Pero como dijo David en un salmo, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si bajara a lo más profundo, allí tú estás. Si me metiera a lo más profundo del mar, allí tú estás, tu espíritu. O sea, no podemos huir de la presencia de Dios, hermanos. Pero a veces en nuestro pecado creemos que Dios no se dio cuenta, o creemos que Dios va a hacer el tonto o a mirar hacia otro lado de nuestro pecado, ¿verdad? David fue impactado con esa palabra. Indudablemente, la obra del Espíritu Santo empezó cuando Natán confrontó, tú eres ese hombre. El Espíritu Santo empezó a actuar en la vida de David y lo redarguyó en ese momento. Vemos a un David que agravó hasta ese hombre merece morir. Natán ni había dicho que había matado al pobre, o sea, no había dicho. Por eso digo que a lo mejor ni aún había terminado la parábola, pero David se levanta, ese hombre merece morir. Y agravamos a veces inclusive el pecado de los hermanos por el nuestro, pero cuando David es confrontado y Natán le dice, ese hombre eres tú, me imagino a David. Quizás hasta se cayó de rodillas en ese momento, se desplomó. Tremendo, hermanos. Tremendo. Que David ha de haber sido un shock tremendo para David. Pero también tenemos que ver la valentía de Natán, indudablemente. Natán estaba confrontando al asesino más poderoso que había en Israel en ese momento. Al hombre asesino, al hombre adúltero y asesino más poderoso que había en ese momento, al rey David. Natán corría riesgo. Natán sabía que si David no aceptaba ese mensaje lo podía matar. Acordémonos que Saúl mató a los sacerdotes y todo eso, ¿verdad? Entonces ya había un antecedente de muertes sobre hombres de Dios. Entonces Natán lo sabía, pero Natán prefirió obedecer a Dios a una costa de su vida, aunque estuviera en riesgo su vida. Así deben ser los siervos de Dios, hermano. Así Dios nos manda a ser, porque como Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa. Hermano, la invitación es a participar, la invitación a ser más hombres como Natán, que lleven la palabra de Dios. Participa del Evangelio, participa de sus aflicciones, no seas cobarde. Menciona que los cobardes son los que encabezan, los que van a ir al lago de fuego y azufre. Natán no fue cobarde. No es, como Pablo dijo, no he rehuido de daros todo el consejo de la palabra de Dios. Hermanos,
Hay ministros, yo lo he oído, hay ministros que dicen, no voy a dar estos temas porque luego los hermanos se ponen bien enojados. O no voy a dar estos temas porque son conflictivos. O no voy a dar estos temas porque son especiales. Y luego provocan divisiones y luego provocan esto. Eso es ser cobarde, hermanos. Y como dijo el apóstol Pablo, si yo tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Si tú estás tratando de agradar a los hombres, si tú estás tratando de acariciar a los hombres y de decirle, bueno, este tema no se lo voy a dar porque chiquito, lo quiero mucho y no se me vaya a enojar. Tú no eres siervo de Cristo, ¿ok? Tú eres siervo de los hombres. Tú eres ministro de los hombres, no ministro de Cristo. Estás queriendo agradar a los hombres, estás en pecado. Para que me entiendas, estás en pecado delante del Señor. El querer rehuir de un tema, estás en pecado delante del Señor porque estás rehuyendo de un tema. Y el apóstol Pablo dice que no debemos de rehuir de esos temas. No debemos de rehuir de dar todo el consejo de la palabra de Dios. Porque hay partes de la palabra de Dios ciertamente difíciles, hermanos. Pero tenemos que darlo. Va a haber consejos que van a enfurecer a la gente. Pues eso fue lo que sucedió con la vida de Cristo. A Cristo no lo llevaron a la cruz por dar mensajes bonitos, motivacionales, por buscar el agrado de la gente. Por eso no lo llevaron a la cruz, porque Jesús predicaba la verdad. No importaba cuál fuera el tema, Él hablaba la verdad en ese momento, hermanos. Él no rehuyó. Juan el Bautista no rehuyó de hablar y confrontar a Herodes y le costó la cabeza. ¿Cuántos profetas en el Antiguo Testamento no les costó la vida por confrontar a reyes? Pero qué fácil hubiera sido haber adulado al rey y preservar su vida, haberle dado un mensaje y medio modificar, hacerlo al gusto del cliente, hacerlo al gusto del rey o de ese hombre poderoso para que no los mataran. Qué fácil hubiera sido. Pablo lo dice en Gálatas, qué fácil para mí sería quitarme la persecución, nada más quitando la cruz de Cristo y se acabó. Qué fácil, hermanos. Una vez alguien me preguntó, estaba dando un estudio a una iglesia y estábamos por medio de Zoom, y alguien me dijo, y hermano, ¿y entonces por qué la iglesia no es tan perseguida hoy? Porque estamos hablando de un evangelio diluido. Esa fue mi respuesta. Estamos hablando de un evangelio diluido. Y por eso no estamos teniendo esas reacciones de la gente. Si tú al predicar, todos te adulan, oh, qué bonito, los incrédulos te aplauden y te dicen, oh, qué mensaje tan maravilloso, Medítalo. Digo, y si ya van 3 mensajes y los incrédulos dicen, wow, no hombre, en verdad eres un siervo de Dios, qué maravilla, qué bonitos mensajes das. Tengo que analizar, porque ciertamente al incrédulo no le deben de gustar. Sí, a lo mejor uno que otro mensaje, había mensajes de Cristo que le gustaban a la gente, ¿verdad? Pero la mayoría de los mensajes no les gustaban. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver eso. Ser como Natán, que se atrevió a ir y confrontar al rey David, al rey más poderoso, que había derrotado a los filisteos, amonitas, moabitas. Era un rey poderoso, David, la verdad. Y posiblemente el más poderoso del mundo conocido en ese entonces. Capaz de que si hubiera venido el rey de Egipto contra David, David lo vencía, porque David estaba con Dios. Entonces, vemos a un David, ahí está, y a un rey muy poderoso, y a un Natán siendo hombre. Ahí está, siendo hombre, esforzado y valiente. Por eso les repito, hermanos, y por eso la indicación de la Escritura es que los cargos de autoridad en la iglesia sean de hombres. Esa es la indicación. Discúlpenme, mujeres, si se enojan, mujeres cristianas, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¡Ay, es que tu interpretación! Ahí está, la interpretación está clarísima. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio en la iglesia, y no es cuestión cultural ni falsas doctrinas. Pablo lo dice, uno, por orden de creación. Si tú dices que es por falsa doctrina, entonces tú estás diciendo que el orden de creación que marca Génesis es una falsa doctrina. Estamos cayendo en un absurdo, es la verdad. Y por orden de caída, es decir, que la mujer fue tentada y cayó en transgresión, fue fácilmente seducida por Satanás y cayó en transgresión e hizo caer a su marido. Por eso la palabra de Dios dice no. Dios ha dicho que no, además que Dios puso por cabeza
Al hombre le dio esa facultad y a la mujer le dio otras facultades. Al hombre le dio la capacidad de dirigir, a la mujer le dio la capacidad de dar calor. La mujer seguía mucho por los sentimientos. No voy a meter tanto en ese tema. Pero ¿por qué estoy sacando esto? Porque Dios llamó a hombres. Porque los hombres tienen que ser valientes, hermanos. La característica de una masculinidad es la valentía. No seas cobardes, no seas afeminado. Para que me entiendas, ¿verdad? No seas así. Necesitas ser esforzado y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y da la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. En el mensaje que le está dando Natán a David, tú eres ese hombre, David. Y mira, David, en pocas palabras, despreciaste las bendiciones que Dios te dio. Las tuviste en menos por el pecado. Y esa es una realidad, hermanos. Todos los que pecamos, me incluyo porque también a veces peco y me he arrepentido y voy al Señor. Y a veces he cometido pecados fuertes. Yo no voy a ser un maestro que te diga que yo vivo en una santidad así. Soy el aura aquí se me pone, va. No, hermanos, yo quisiera vivir una vida en santidad. Mi anhelo es vivir una vida sin pecado. Dios sabe que anhelo eso. Dios sabe que quiero eso con todo mi ser y mi corazón. Y quiero ser así. Amo a mi Señor y quiero no fallarle en nada. Pero hallo esta ley, como dijo el apóstol Pablo, que el pecado está en mí. Y es una lucha bien fuerte y me vence a veces. Y esa es la realidad. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de que cada vez que pecamos, no es una justificada, es que me venció la carne. No podemos justificarnos eso. Si te venció es porque te dejaste vencer y en ese momento te despreciaste las bendiciones de Dios, despreciaste la comida de Dios y elegiste el aparente manjar delicioso. Despreciaste, voy a ponerlo así para un ejemplo más o menos, despreciaste la rica, sabrosa limonada con pepino, ¿verdad? Que tiene frutas, antioxidantes, vitaminas y todo, y decidiste echarte una coca, una Pepsi. Es que mira qué rico, qué sabroso se siente, pero te está haciendo un daño tremendo en tu organismo. Y el otro, pues el otro también sabe rico, hermano, y te hace una bendición en tu organismo. Es a lo que voy. Nosotros al pecar estamos despreciando todas las bendiciones que Dios nos ha dado y que Dios nos está dando, las bendiciones dadas, las bendiciones pasadas, presentes y futuras. Estamos despreciando todas esas bendiciones, ¿verdad? Y recordemos esa palabra que Dios le dijo a David, y te hubiera dado mucho más. Hermanos, podemos perder bendiciones del Señor en nuestra vida futura por el pecado que vamos a cometer actualmente. Podemos perderlo. Yo cuando decía esto, tú dices, perdóname, yo sé que he pecado, yo sé que he hecho cosas que no debo de hacer, Señor, y ya las he confesado y todo, pero Señor, no quisiera que esas bendiciones me fueran quitadas, porque quiero utilizarlas para tu gloria, ¿verdad? Pero hermanos, son consecuencias de nuestro pecado. Por eso, antes de cometer un pecado, medita en eso, hermanos. Trata de frenarte y medita en eso. Y medita en las bendiciones que te van a ser quitadas. Y que las bendiciones presentes que tienes y pasadas pueden ser dañadas. Dañadas. Sí. Indudablemente, esa palabra que Dios le dio a David se cumplió y se va a cumplir en nosotros, ¿verdad? Las palabras de Dios que Dios va a decir, te hubiera dado muchísimo más. Y Dios le muestra las consecuencias que va a haber del pecado de David, las consecuencias presentes y futuras de su pecado. Pero antes de ver esas consecuencias, hermano, nosotros veremos algo muy importante. Indudablemente, Dios no castiga a David como lo merece. Dios no castiga a David con todo el poder de la ley. No, Dios aplica misericordia en David. Y Dios no le quitó la vida a David. Recuerden lo que dijo, ese hombre merece morir. Y ya lo vimos que merecía por adúltero,
por asesino y por abuso de poder. Merecía la muerte. Dios no lo mató. Decidió tener misericordia. Decidió Dios extender la misericordia sobre David. En Romanos capítulo 9, versículo 15, y que es el mismo texto, Éxodo 33, 19, pues dice la palabra de Dios, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La misericordia de Dios, hermanos, no es para todos, es para el que Dios decida. Si Dios aplica misericordia, Dios estaría afectando su justicia. La justicia debe de ser para todos. La misericordia está en la potestad de la persona aplicarla o no aplicarla. De la persona que tiene el poder para hacerlo. Aplicarla o no aplicarla. En este caso, la misericordia de Dios está en la potestad de Dios aplicarla o no aplicarla. La misericordia no la aplicó sobre Saúl. Le quitó el reino y lo desechó. Dios no aplicó la misericordia de perdonar el pecado de Saúl. Mas sin embargo, si vemos aún misericordia, porque cuando Saúl mató, asesinó también y Dios no lo mató. Pero murió en manos de sus enemigos. Contrario a David. David no murió en manos de sus enemigos. David murió por vejez. Y murió en vejez. ¿Verdad? Y ahí vemos cómo Dios tuvo misericordia de David. La misericordia de Dios en David, aunque hubo consecuencias muy graves, no fueron tan graves como merecían los pecados de David. Hermanos, siempre que venga la disciplina de Dios para nosotros, demos gracias a Dios por su misericordia. La disciplina de Dios es muy fuerte. Dios dice que azota a todo aquel que tiene por hijo, que es duras, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Dios tiene misericordia. Y lo veremos más adelante en el caso también que David vuelve a cometer un pecado, otro pecado, porque también no fue la única vez que David pecó, como nos sucede a todos nosotros, ¿verdad? Y Dios le pide a David que elija cómo lo va a castigar, le da 3 opciones, y David lo que dice es, que caiga yo en tus manos, porque sé que va a ser terrible. David sabía que iba a ser terrible, porque eso David ya lo conocía, ya estaba en la escritura, ya David tenía las escrituras de donde venía eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Pero David sabía eso, pero David sabía que Dios se mueve a misericordia con los suyos. Y David dice, aunque sé que va a ser duro, sé que al final tendrás misericordia. David conocía a su Dios. Sí, David entendía la gravedad de su pecado perfectamente, pero sabía que su Dios era muy misericordioso para con sus amados. Y entonces nosotros vemos esa parte, hermanos, de las consecuencias. Repito, David merecía a lo mejor que en ese momento él y toda su descendencia fuera arrasada, que vinieran problemas muchísimo más fuertes de los que habían venido a David. Como dijo el profeta, ¿verdad? No nos has castigado conforme a nuestras iniquidades. Y eso que Israel estaba siendo invadida, estaban siendo violadas, matadas las mujeres, los hombres, todo. Y David y el profeta dice, no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades. Entendió perfectamente el profeta que Jeremías que merecían muchísimo más. Muchísimo más. Vemos, ese hombre merece morir y merece que se repongan 4 veces esa corderita. Necesita reponerla 4 veces, sí, así lo dice la ley. Bueno, 4 hijos de David murieron. El bebé que había sido concebido, que había sido dado a luz producto del adulterio y el asesinato. Ese bebé murió. Fue un castigo presente y algo de un anuncio para David de lo que vendría después, porque Dios le había dicho, no se va a apartar la espada de tu vida, de tus generaciones. 4 hijos murieron. Una hija fue violada. 4 y un extra. Y más los demás, Estamos hablando en la generación siguiente. En los hijos directos de David. Las consecuencias del pecado vinieron sobre los hijos directos de David y su descendencia.
De los hijos directos, una hija fue violada por su medio hermano, Amnón, y 4 de sus hijos murieron, ¿verdad? El hijo que fue concebido, repito, por el adulterio murió. Absalón dio la orden a sus siervos para matar a Amnón, a su medio hermano que había violado a su hermana, ¿verdad? Absalón tomó justicia por su mano y mató a su medio hermano, ¿verdad? Lo mandó a matar. Absalón muere en manos del general Joab y Adonías por Salomón, ¿verdad? Entonces, el hijo que murió, el bebé que murió en adulterio, que no llegó a tener nombre, se quedó sin nombre, porque normalmente el nombre se ponía en la circuncisión, ¿verdad? Y no había llegado el momento de la circuncisión del niño, no tenía nombre, la Biblia no nos dice que tuviera un nombre. Entonces fue un niño que murió sin nombre, hermanos. Y ahí está, su hijo muerto por el adulterio, Amnón, ¿verdad? Absalón y Adonías. Ahí están 4. Ahí están los 4. Debe reponer 4 tantos. David mató a uno. David, 4 hijos. 4 hijos que le fueron muertos. 1 por la mano directa de Dios y 3 por asesinato de otro, 2 por medio de sus propios hijos y 1 por la mano de Joab. Entonces nosotros vemos eso. Ningún castigo fue directo sobre la persona de David. Ojo, de una enfermedad o no. Pero vaya que sí fue doloroso, porque afectó a sus hijos y a su descendencia. David lo vio y le causó un dolor extremo. Quizá hubiera dicho David, yo hubiera preferido caer enfermo, que Dios me tratara con dolores tremendos y todo, que ver a mis hijos en esa situación. Sí. Ahí nosotros tenemos que ver. Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 9 y 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que te fuese tu mujer. Cuando pecamos, ya vimos, hermanos, no solo estamos despreciando las bendiciones, estamos despreciando la palabra de Dios. Estamos despreciando la palabra de Dios. Ahí está. Tenemos que tener cuidado de no caer como cuando el libro del profeta Jeremías capítulo 1 versículo 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Yo sigo en mi pecado, porque Dios ni va a hacer bien ni va a hacer mal. Dios es indiferente a mi pecado. Hay gente que lo dice ciertamente, Dios no. Pero hay gente que vive en ese pecado, pero internamente cree eso, que Dios no lo va a castigar. Y está mal, hermanos. Está mal. Dios castiga el pecado. Eso es una muestra real. Por ahí hay un dicho en el mundo: Dios no castiga. No, esa es una equivocación. Perdón, hermanos, para calentar un poquito mi garganta. Inclusive lo he oído en ministros que dicen: Dios no castiga el pecado. Bueno, si no castiga el pecado, entonces ¿para qué se la de fuego y azufre? Si no castiga el pecado, ¿por qué la disciplina de Dios? Si no castiga el pecado, entonces ¿por qué vemos tantas muertes en el Antiguo Testamento, que Dios mató a la gente por su pecado? Pues si Dios no castiga el pecado, ¿por qué Ananías y Zafira murieron? Si Dios no castiga el pecado, ¿por qué no vemos los otros casos, como la iglesia de Corintio, que varios murieron y otros estaban en enfermedad? Dios castiga el pecado, hermanos. Eso es falta de Biblia, eso es meter psicología humana, y repito, esos hombres no son ministros de Dios. Dios le remarca a David en estos versículos que es el asesino. O sea, a ver, David, eres un asesino. Eres un asesino. Quizá David, en su intento de autojustificarse de lo que había dicho: yo no lo maté, lo mataron los amonitas, ¿va? No, yo no fui. No, sí, David. Tú los mataste con la espada de los hijos. Ahí está.
lo que está diciendo, ¿verdad? El Dios lo que le está dando a David, ¿sí? Y a él lo mataste. O sea, Dios lo está haciendo responsable de matarlo utilizando la espada de los hijos de Amón. Ahí está, los amonitas, ¿verdad? David, tú lo quisiste, pero no es cierto. Yo sé y entiendo y comprendo perfectamente que el autor de la muerte eres tú. Tú eres el asesino. Tú eres el que hiciste todo esto. Actuaste con premeditación, alevosía y ventaja. Una vez más, ahí está. Dios le saca. A ver, ante mí no puedes ocultar la verdad, David. Y eso nos debe de hablar a nosotros, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios sabe y conoce perfectamente las intenciones y lo que hicimos. Dios conoce nuestro corazón más que nosotros, ¿verdad? ¿De qué sirve querer ocultarte de Dios? De nada. Dios sabe perfectamente lo que estás haciendo en este momento, lo que estás haciendo, lo que quieres encubrir, lo que quieres maquillar, lo que quieres que nadie se entere. Dios lo conoce perfectamente. Y es al que debes de temer, no al hombre. Tememos más a las cuestiones de qué nos puede hacer el pastor, qué nos puede hacer la iglesia, la disciplina y y a Dios no lo tomamos en cuenta cuando es al que deberíamos de temblar y temer a la hora de cometer un pecado, porque la disciplina de Dios es fuerte y Él sabe perfectamente la magnitud del pecado que cometí. Oh, Señor. Bueno, Señor, tú sabes que, Señor, es que tú sabes que yo soy débil. Y mira, la vi, está bien guapa, está bien chula, Señor. Y pues yo la invité y ella aceptó. Y pues, ¿qué podía yo hacer, Señor? No, hermano, no. Señor, es que mira, sabías que yo tenía esta necesidad y pues alguien vino y me ofreció algo chueco y pues yo lo agarré, Señor. Pero pues tú sabes que fue la necesidad. No justifiques tu pecado, hermano. No, o amigo, no lo justifiques. Dios sabe perfectamente que no fue así. Tú caíste en el pecado. Es que Dios sabe que sí tenía esa necesidad. No hay justificación para el pecado, hermano. Como un día un joven le llegó a un pastor, ¿verdad? Y le dijo, pastor, Satanás me hizo fornicar con mi esposa. Y el pastor le respondió, sí, mi hijo, seguramente Satanás te bajó los pantalones, los chones y te aventó sobre ella, ¿verdad? Seguramente. No, no es así, hermanos. Caemos por nuestra voluntad. Caemos cuando menospreciamos la palabra de Dios. Caemos cuando menospreciamos a nuestro Dios. En el sentido de, si tú tienes una necesidad, ¿por qué no clamas al Señor? Y si la necesidad es fuerte, ¿por qué no te pasas en tiempo, en oración, clamando al Señor por esa necesidad? Ah, no, te presenta un negocio chuequito y lo tomas. Si tú estás en un puesto de autoridad y te dejas corromper, Señor, es que tú sabes que todo lo hace. Señor, es que tú sabes que si yo no lo hago, mi jefe me va a llamar la atención. No hay justificación. Algunos ministros he visto que justifican, bueno, es que tú tienes que obedecer a tu jefe, y si tu jefe te pide que hagas cosas o que recibas sobornos, tienes que recibirlo. No, Señor, no. Hermanos, que voy a perder mi puesto. ¿Qué te interesa más? ¿Tu puesto? O tu alma, tu puesto o las bendiciones de Dios, tu puesto o la disciplina de Dios. ¿Qué te interesa más, hermano? ¿Qué te interesa más? ¿Tu negocio? ¿Qué te interesa más? O la disciplina de Dios, las consecuencias que vendrán por tu pecado, por tu descuido, y que vas a perder bendiciones de Dios. Dios nos va a aplicar la verdad, hermano. No vamos a poder escapar. Dios lo dijo claramente, tú lo mataste. Y además no solo esto, la verdad hiciste todo esto porque te querías quedar con la mujer que no te pertenecía, David. Dios va a decirnos la verdad, hermano. A ver, no pecaste por eso que tú dijiste. Tú bien sabes por qué pecaste. Tú bien sabes que esta es la causa. La palabra de Dios nos va a confrontar, hermano. Por eso la predicación debe de ser confrontativa también. Porque si no la hacemos así, no va a obrar Dios en los corazones de las personas. Si queremos adular, si queremos suavizar el pecado, no va a hacer. No lo va a hacer. Yo necesito predicaciones confrontativas. También yo, como ahorita que estoy enseñando la palabra, también necesito oír predicaciones confrontativas. Y Dios le da la sentencia. Mira, David, he perdonado tu pecado. David se arrepintió, le repito,
Me imagino, y David, mientras Natán le daba todo eso, David estaba implorando el favor y la misericordia de Dios. Yo creo así, ¿verdad? Fue algo, porque Dios le dice, mira, David, te perdono, David. He limpiado tu pecado, he limpiado tu culpa. He pecado, David lo dijo, he pecado contra el cielo. Dios le dice, ¿verdad? Pero le da una sentencia, no se apartará jamás la espada de tu casa. Ahí vienen las consecuencias, hermanos, que debemos de meditar. Dios puede traer consecuencias para todas nuestras generaciones. Maldiciones generacionales, rómpela. No. Eso no lo puedes hacer. O sea, cuando Dios da un castigo, no son mal, da un castigo, consecuencias de nuestro pecado a nuestras generaciones, tú no las puedes romper. Ni tus generaciones las pueden romper. Eso solo Dios puede decir hasta cuándo, y está en la facultad de Dios. Aquí Dios le dijo, jamás, y Dios se lo prometió, jamás, David, se apartará la espada de tu casa. Sin duda se cumplió, no solo en los hijos que ya vimos que murió, sino en sus nietos, bisnietos y demás que fueron muertos a espada. Recordando solo como ejemplo dos casos, ¿verdad? Cómo Jehú mandó a matar o dio muerte a los hijos de Ocosías, que era la quinta generación, me parece, ¿no?, de David. ¿Se acuerdan el rey Jehú que se topó a los hijos de Ocosías? Vamos a leerlo, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 13 y 14. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, o sea, Jehú, prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron, ¿con qué? Pues, espada, hermano, junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. ¿Cuántos llevamos, hermano? 4. Más 42, 46. ¿Cuánto se ha multiplicado la muerte de uno? El asesinato de uno. Tú cometes un pecado, tú cometes una acción, Dios te la puede multiplicar las consecuencias. Tú robaste, Dios puede hacer que te roben a ti. En tu vida veas cómo roban a tus hijos y después a tus descendencias. No puedes hacerlo, por eso antes de hacer cualquier cosa medítalo. Antes de caer en un pecado medítalo, sea pecado, hermanos, sea drogadicción, sea fornicación, sea envidia, sea celo, sea lo que sea, borrachera, todo, medítalo, porque hay consecuencias que no solo te van a afectar a ti directamente, sino a tus hijos y a tu descendencia posterior. Ahí lo estamos viendo, hay consecuencias, hermanos, Dios las puede establecer. Veamos. Después, en la séptima generación, Segunda de Reyes 11:1. No sé si era la quinta, la anterior o la sexta, es que lo anoté ahí, pero lo anoté mal, y discúlpenme porque sí me fui a contarlas, nada más que no sé por qué en lugar del número le puse U. Pero la séptima generación, nosotros encontramos en Segunda de Reyes 11:1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Es decir, Atalía mató a sus nietos, a los hijos de Ocosías. Y otra vez se vuelve a multiplicar más el asesinato de uno solo. La verdad no he encontrado cuántos hijos tuvo Ocosías. No lo investigué, ahorita se me está prendiendo el foco para ver cuántos llevaríamos. Pero ponle que al menos se va, ya llevamos 46, pues al menos se va a unos 50 y pico, ¿no? O 60. La muerte de uno ya cuando menos me lleva 60 de retribución en mi descendencia. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Destruyó, ¿verdad? Y ver cómo la misma madre del difunto, porque también Ocosías fue muerto, ahí está otro, es cierto también. Ahí está Ocosías, fue muerto también, otro más, perdón, ya ahí te vamos, entonces, para que veas todo lo que estaba, cómo la misma madre mata a sus nietos por quedarse en el poder.
Esto está tremendo, hermanos. Y hasta aquí lo vamos a dejar, pues ya llevamos 1 hora con 4 minutos. No quiero hacerlo muy largo. Nos vamos a quedar en el versículo 10. Más faltará el 11 en adelante. Y por eso decía que sí estaba algo largo el estudio por todo lo que hay que ver en la palabra de Dios. La verdad que trato de escarbar lo más posible y de dar lo mejor para que nos llevemos un alimento suculento, nutritivo y que transforme nuestras vidas. Dios quiera. Estos estudios me ayudan a mí, que los estoy haciendo, me ayudan, me confrontan también. Y quiero que sea de bendición a muchos más. Espero que sea de bendición para tu vida. Si es de bendición, por favor, déjame aquí, aliéntame. Déjame aquí lo que Dios está haciendo a tu vida a través de estos estudios. Y que sea de grande bendición. Y sobre todo, un favor, no me des la gloria, dásela a Cristo. Por favor, no me pongan ahí gracias, hermano. Di gracias a Cristo por lo que está haciendo, por estos estudios. Denle la gloria, por favor, al Señor, porque Él es el que nos da todas las cosas. Él es el que me da la sabiduría, la gracia, el que me permite indagar. Sí me baso en algunos comentarios, pero a veces al estar estudiando el texto, Dios me trae todas estas cosas. Y es Él, no es mío. Esto no es mío, es de Él. Por lo tanto, si tú quieres tomar algo de aquí, de este estudio, y darlo tú, lo puedes hacer, porque copyright no tengo. El copyright es de Él. El copyright es de Él. Los derechos reservados es de Dios, no son míos. Por lo tanto, esto es de uso para todo ministro, siervo y hermano en Cristo Jesús. Lo pueden utilizar con toda confianza, hermanos, porque no me pertenece, es del Señor. También te digo, si tú quieres ayudar a este ministerio con alguna ofrenda, puedes contactarme con todo gusto. Yo seguiré dándolo, haya o no haya ofrendas, ¿verdad? Pero estoy tratando de evangelismo en las calles. Estamos en 15 puntos, esperamos que pronto estemos en más puntos, y estamos tratando de hacer estudios bíblicos cuando menos una vez a la semana. En esta semana ya hicimos 2 estudios bíblicos y esperamos que sea así de ahí en adelante, tener 2 estudios bíblicos a la semana y tener más de 15 puntos, pero para esto pues sí, de repente necesitamos la ayuda de algunos hermanos, pero lo ponemos en la potestad del Señor. Ora al Señor que nos dé su bendición y su gracia. Muchas gracias. Dios te bendiga.